Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Bien, Shabbat Shalom a todos. Qué bueno estar un día más aquí recibiendo de la instrucción que nos trae el Eterno, de todo lo que tiene Él para cada uno de nosotros cada día, cada Shabbat, porque todo es formación, porque todo es preparación para continuar de la manera correcta, ¿no? Como Él quiere, caminando de la manera que Él quiere, para agradarlo, para cumplir con el propósito, para cumplir con el llamado y pues también para de alguna manera avanzar nosotros hacia nuestra salvación. Yo siempre lo digo, la idea de todo esto es que algún día no solo lleguemos a la meta, sino que la crucemos, que pasemos allá. Ahí vamos a tener todo ganado. Mientras tanto hay mucho que hacer y hoy precisamente vamos a tratar un tema bien interesante, vamos a descubrir algo en la Escritura que quizá durante mucho tiempo se le había dado una interpretación no tan correcta o habían hablado de otras cosas. Pero hoy vamos a dejar que el bendito Ruach nos guíe y nos permita entender qué es lo que el Eterno quiere. Y quiero que vayamos a Lucas y vamos a leer Lucas 5 a partir del verso 36. Lucas 5, 36. Y dice la Escritura, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle al Eterno que sea Él guiándonos, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él instruyéndonos, que sea Él tomando el control en esta tarde. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, antes que nada por darnos la oportunidad, papá, de estar aquí, Señor, reunidos contigo, papá. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, venir a aprender una vez más de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, de lo que tú sueñas y anhelas, Señor, que nosotros aprendamos, pero sobre todo apliquemos para caminar de la manera correcta contigo, para agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, papá. Pongo en tus manos esta tarde, Señor, tu pueblo, tus hijos, pongo en tus manos mi vida y quiero pedirte, Señor, de todo mi corazón que seas tú perdonándonos, papá. Perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Padre, aún con todo aquello que podamos ofenderte a ti. Perdónanos en esta tarde, Señor. Límpianos, purifícanos y santifícanos, papá. Haznos aptos, Señor, para presentarnos delante de ti, para poder recibir, Señor, de tu misericordia, de tu amor. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Toma el control en esta tarde, papá, de todo aquello que quiera levantarse para no permitirnos entender y aprender tu palabra, Señor. Toma el control, Señor, de todo sueño, Señor, de toda distracción, papá. Toma el control, Padre, del ambiente, Señor. Te quiero pedir que sea tu bendito Ruach, Padre, moviéndose con libertad en este lugar, papá. Que sea tu bendito Ruach visitando cada familia, cada hogar, cada persona que escuche, Señor, esta enseñanza. Y que sea Él redarguyendo, transformando, trayendo, Señor, a esa verdadera restauración, Padre, que tanto buscamos y anhelamos, papá. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pongo mi vida en tus manos, Señor. No soy nada, papá, no soy más que un instrumento tuyo. Por eso te pido, pon tus palabras en mi boca, Señor. Toma el control de toda emoción, Padre.
y que toda palabra que salga de mí en emoción caiga a tierra y muera, pero todo lo que venga de ti, Señor, que dé fruto al 100 por 1 en cada uno de mis hermanos, Padre, y podamos ver, Señor, frutos cada vez más abundantes. A toda persona que llegue por primera vez cautiva, enamórala, Señor, llévala a un verdadero arrepentimiento, papá, y permite que sea una oveja más que retorna al redil, Padre, yo te lo pido en esta hora, papá, en el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bien, vamos a disponer el corazón y vamos a estar muy atentos a todo lo que el Eterno nos trae en esta tarde. El título de la enseñanza del día de hoy es El carácter en la elección de los talmidín de Yahshua. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver ese título? ¿Qué tienen que ver los talmidín con el vino nuevo, con los odres nuevos, con el vestido nuevo, con el remiendo de paño? Pues vamos a irlo desarrollando, vamos a desarrollar una enseñanza, un tema el día de hoy que es muy interesante, que nos permitirá entender mucho sobre lo que nuestro Salvador Yahshua HaMashiach vino a buscar aquí en la tierra, en sus talmidín cuando estuvo, y lo que busca ahora también de cada uno de nosotros. Lo que sé que va a traer respuesta a muchos, ¿no? Porque estamos atravesando tiempos muy bonitos, tiempos especiales, tiempos donde vemos que todas las ovejas del pueblo de Israel están retornando, donde vemos que cada día crece más en número el pueblo, el redil. Pero también debemos ser conscientes de algo, y es que en medio de todo lo bonito que hace el Eterno, en medio de todo su amor, también el enemigo puede meter mano y hay muchas cosas que se están desviando. Hay muchas cosas que están yendo por el camino que no es. Y entonces es ahí donde debemos hacer un alto y meditar cada cosa que aprendemos, donde debemos hacer un alto y meditar cada cosa que nos enseñan y lo que vemos allá afuera. Y eso precisamente es lo que vamos a mirar hoy. Y vamos a entender algo muy especial en esta tarde, que es precisamente ese carácter que tuvo el Mesías cuando vino y escogió de sus talmidín. Cómo tenía claras sus cosas, lo que el Eterno le había encomendado. Cómo no se fue tras de apariencias y cómo buscó tal vez personas con un corazón dispuesto, tal vez esos odres nuevos. Así es que vamos a ir a la escritura Lucas, donde estábamos, pero vamos a leer desde el pasuk 17 hasta el 39 para entender un poco el contexto de lo que se tiene. Y dice la escritura: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Aquí empezamos a tener puntos muy importantes presentes. Primero, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando. ¿Y estaban quiénes? Cerca a él, fariseos y doctores de la ley. Ténganlo muy presente y vamos a ir haciendo un análisis de lo que nos encontramos ahora. Y dice la escritura: los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Venían mirando a ver qué era lo que enseñaba nuestro Mesías, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Yahshua. Al ver él la fe de ellos, fíjense cómo especifica en la fe de ellos, es decir, de ellos dos, tal vez no del paralítico, sino de ellos dos. Le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí quiero hacer un alto para que entendamos algo, y es que la emuná que tú y yo manejamos, esa fe que nosotros manejamos, puede cambiar vidas completamente, así otros no lo quieran. Por eso es que nosotros nunca debemos cansarnos de hacer lo bueno, por eso es que nunca debemos cansarnos de creer en lo que el Eterno quiere. Estos dos personajes fueron capaces de llevar a su amigo, creyeron tanto que se subieron por el tejado y lo bajaron hasta donde el Mesías, y halló salvación, halló sanidad. Pero aquí viene el problema para él. Entonces le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿quiénes vuelven a resaltar aquí? Los escribas y los fariseos. Comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y entonces Yahshua, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir:
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Hashem. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban al Eterno, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Creo que es algo que no es muy usual de ver, ¿no? Y estaban asombrados y estaban con temor de ver lo que el Mashiach había hecho. Ahora, no es usual verlo en este tiempo, pero creo que lo veremos. Creo que a medida que entendamos lo que el Eterno quiere con nosotros, podremos llegar a ese punto. Y no es emoción, y no me estoy refiriendo a levantar profetas y a levantar una cantidad de gente de esos que hacen así y todos se caen allá atrás. No, porque cuando vamos a la Escritura, vemos como la sombra de un talmidín sanaba, pero no porque fuera él. Eso lo único que nos trae es esa relación y esa intimidad que él tenía, la unción del Eterno sobre él, la llenura del Espíritu Santo que habría sobre este hombre. Y entonces es eso lo que cada uno de nosotros debemos buscar, es ese precio el que debemos pagar. Y es ahí donde muchos se cansan. Esta mañana Estelita lo decía cuando tocaba un punto y decía, muchos llegan a decir yo quiero seguir al Eterno, pero cuando Él empieza a mostrarnos qué es lo que hay que hacer, entonces ahí nos cansamos. Pues bien, no es fácil. Y es el precio que pocos quieren pagar, ¿saben? Y me atrevo a decir que lo veremos en algún momento porque sé que hay personas aquí del otro lado de la radio que anhelan de todo su corazón servirle al Eterno y que no les importa negarse a sí mismos con tal de buscar esa intimidad y esa relación con el Padre, ese respaldo del Espíritu Santo, que su unción descienda sobre él y sea el respaldo de él quien venga y sane personas. Dice la Escritura en Hechos que Pedro oró y que mientras oraba el Ruaj llegó, y entonces decía que también mientras hablaban de la palabra con denuedo se iban viendo milagros. Y yo creo eso, yo creo porque creo en un Elohim vivo que estuvo con ellos y es el mismo que está con nosotros. Así es que estoy seguro que lo veremos también a la medida que maduremos y que nos enamoremos más del Eterno. Versículo 27, y aquí viene algo interesante para analizar. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, Mateo, es él, sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, miren lo que le dijo, sígueme. Y entonces aquí seguimos analizando de lo que nos trae la Escritura y vemos cómo el Mesías no llegó a decirle, oiga Leví, mucho gusto, yo soy Yahshua HaMashiach, yo soy el Hijo del Eterno, vengo a salvar el mundo, usted me quiere servir, usted quiere estar conmigo, yo le puedo enseñar, lo puedo formar por 3 años y usted puede salir a hacer muchas cosas, de todo lo que yo le enseñe, ¿quiere venir? Nunca le dijo eso. Y quiero que entendamos, 1, el poder que tenía el Mashiach cuando vino a ejercer toda su obra. Pero 2, que es muy importante, el entender y el identificar quién es el que nos llama. Porque vamos a ver qué fue lo que le contestó este hombre enseguida. El verso 28 dice, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Él tampoco le preguntó, ¿y usted quién es? ¿Y será que me va a ir bien? Dice, dejándolo todo. Y cuando hablamos de dejarlo todo, entonces nos estamos refiriendo a ese precio que no muchos están dispuestos a pagar. Ese precio de olvidarnos de todas las situaciones. Yo aquí no veo que Leví le haya dicho, venga señor, pero me toca dejar el trabajo botado y entonces ¿de qué voy a vivir? ¿Y mi familia? ¿Y cómo voy a hacer? Y muchas veces el Eterno aquí nos quita un trabajo, nos saca de un trabajo y lo primero que hacemos es reprocharle, ¿y ahora qué hago? Le estoy sirviendo, le estoy obedeciendo, le dije que sí, pero me saca del trabajo, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Y entonces vamos analizando cada punto, y vamos analizando la perspectiva del Mesías, y vamos analizando la perspectiva de los talmidín, de los que él vino a buscar. Y entonces dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió, pero no solo eso. No fue suficiente con eso, dice el verso 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, que a mí me indica que este hombre fue a agradecerle y agradecerle con todo lo que tenía, porque él entendía el valor de que el Mesías lo hubiera llamado
para que fuera su discípulo, su talmidín, su servidor, para que saliera a predicar su palabra. Ahora, el asunto en esta tarde es, ¿a cuántos de ustedes tal vez el Mesías le ha hecho ese llamado? Yo creo que a todos nosotros, y por eso estamos acá. ¿Será que lo hemos entendido como lo entendió este Leví, como lo entendió este talmidín, como lo entendió Mateo? ¿Será que nos gozamos de la misma manera? ¿O será que ahí mismo viene a nosotros la duda, el temor, yo seré capaz, no sé nada, cuántas cosas hay, el trabajo, todo eso? Lo decían esta mañana. Unos dicen, todo va a ser color de rosa, y otros dicen, no, todo se va a poner feo, mejor quedémonos quietos, quedémonos aquí. Pues fíjense que este hombre fue y hizo una gran cena en su casa, un banquete, dice. Y había compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, dice el versículo 30. Otra vez, y los escribas y los fariseos ¿qué hacían? Murmuraban. Pero aquí hay un punto clave, dice que murmuraban contra los discípulos diciendo, fíjense contra quién se fueron. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Verso 31, respondió Yahshua y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y dice el verso 33, entonces ellos dijeron, defendiéndose, ¿por qué los discípulos de Juan el Inmersor, a ese se refiere, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos no, comen y beben? Y entonces empezamos a ver otro punto de vista, hacia dónde está enfocada la mirada y el propósito de los escribas, de los fariseos y aún de los mismos discípulos de Juan el Inmersor, que venían y reprochaban lo que hacían los talmidín de Yahshua. Dice el 34, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y el uno y el otro se conservan. Y aquí nos encontramos con algo que va a ser un problema muy grave y que vamos a desarrollar con la ayuda del Eterno, dice el verso 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿cómo así? Nos están diciendo que necesitamos odres nuevos para vino nuevo, pero el que pruebe del vino añejo se va a quedar con él. Pues bien, en esta porción de la Escritura surge cuando estaba precisamente el Mashiach en ese banquete que le había hecho Leví, el publicano, el que había llamado, ese recaudador de impuestos. Y muy cerca dice que lo estaban observando los fariseos y los talmidín de Juan el Inmersor, los discípulos de Juan el Inmersor. Ahora, hay algo que nosotros no debemos concluir y es el hecho de que los talmidín de Juan y los del Mesías eran excluyentes, es decir, que eran enemigos. No, recordemos que lo han estado siguiendo, han venido con él. El hecho de que no se hayan sentado a comer del banquete con los publicanos no quiere decir que no siguieran al Mesías. Por eso estaban ahí, estaban aprendiendo, estaban analizando todo lo que él hacía. Estaban mirando cada paso que él daba, porque ellos sabían y habían conocido a Juan el Inmersor, sabían lo que él les había enseñado, la revelación, todo lo contrario tal vez de los fariseos, que ellos sí tenían claro que nada querían con el Mashiach, pero estaban ahí aprendiendo. Y entonces es ahí cuando vemos las críticas de los fariseos y de los escribas hacia Yahshua y sus discípulos. Entre otras cosas, porque si leemos más atrás, vamos a mirar ahorita todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que el Mesías también sanó a un paralítico. Y es ahí cuando empiezan a chocar muchísimo con el Mesías, y es cuando empiezan a entablar preguntas. Entonces empezaron a preguntarle a los talmidín, bueno, ¿con qué frecuencia ayunan? Y ellos al parecer no les respondieron, no le dijeron nada, y es cuando vienen a hacer la misma pregunta al Mashiach. Y entonces él informándole, o ellos informándole que sus talmidín no ayunaban, como los de Juan, como lo de los fariseos. Entonces es cuando viene esa respuesta del Mesías, esa respuesta de Yahshua,
que más allá de cualquier cosa, lo único que estaba queriendo era haciéndoles entender que sus tradiciones religiosas y que todas sus costumbres no les iba a permitir aceptarlo a él, no les iba a permitir entender el propósito por el cual él estaba aquí en la tierra. Eso fue básicamente lo que él les dijo. Eso fue lo que el Mesías de alguna manera les dejó claro, y vamos a darnos cuenta que al parecer con eso tuvieron, ya nada más preguntaron. Ahora, nosotros pensamos, ¿qué tanta relación tiene lo que hablaba el Mesías en ese tiempo a ellos con lo que estamos viendo nosotros? ¿A qué nos enfrentamos cuando iniciamos acá? ¿De qué era de lo que yo les hablaba cuando empezábamos? Y decíamos que estábamos en un mover muy bonito y muy interesante, viendo el poder del Eterno trayendo sus ovejas, pero que habían cosas que se estaban desviando, habían cosas que se estaban yendo para donde no era, habían cosas y ovejas que tal vez estaban caminando en sentido contrario de lo que el Eterno tenía. Pues bien, quiero que vayamos a Lucas y vamos a leer ese pasaje 36 y 39, del 36 al 39 otra vez, porque es la base de nuestro estudio y lo que estamos analizando. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y vamos a ir verificando en la escritura este texto y vamos a analizar un par de cosas. Quiero que vayamos a Marcos 2 y vamos a leer el mismo texto del 18 al 22. Marcos 2, 18, 22. Dice la escritura: y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Lo que veníamos hablando hace un momento. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yahshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos el esposo, mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Y venimos otra vez con el texto del remiendo de paño y de los odres viejos y los odres nuevos. Y Mateo 9:14 nos dice lo mismo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense cómo reclaman de alguna manera. Y Yahshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y tendrán que ayunar. Y hablamos otra vez del vino nuevo. Leídos estos textos nos encontramos con que lo que les decía, al parecer esa respuesta profunda del Mesías los deja sin palabras, los deja quietos. Y entonces es cuando miramos odres viejos, vestidos viejos, remiendos. Y la pregunta que surgía aquí era lo siguiente: ¿sería que ellos lo entendieron? ¿Sabían de lo que el Eterno les estaba hablando? ¿O por el contrario no tuvieron ni idea? Y por eso quedaron ahí, estáticos. Y la pregunta que nos debemos hacer en esta tarde nosotros es precisamente eso: ¿cuántas veces hemos escuchado esa porción de la Escritura? ¿Cuántas veces nos han hablado del vino nuevo, de los odres viejos? Y el asunto es si tal vez lo hemos entendido o si quizá lo han enseñado de la manera correcta. Y vamos a empezar a desarrollar eso. Cuando nos habla de la venida del novio, obviamente se está refiriendo al Mashiach, ya lo entendemos, a nuestro Salvador, ese novio profético. Pero algo que encontramos aquí que es muy evidente es que las vestiduras y los odres ilustran una misma verdad. Es decir, encontramos un doble testigo dentro de lo que leemos en la Escritura. Fijémonos que esta expresión o este relato viene después o inmediatamente de la declaración de Yahshua sobre el novio. Y es esa la que nos da la clave principal para entender esta parábola. Cuando vamos a analizar un poco y a mirar de lo que se enseña en base a esta parábola, nos vamos a encontrar mucho con que
ese vino nuevo está para odres nuevos y lo relacionan con nuevas comunidades, con nuevas estrategias para evangelizar, con nuevas formas de llevar la palabra y el mensaje. Yo escuchaba un video donde desarrollaban este mismo tema y entonces daban el ejemplo de una comunidad en México, de un grupo de jóvenes donde salían a evangelizar con cervezas y entonces daban cervezas para llamar a los jóvenes y alguien llegó y les dijo: ¿qué están haciendo? No es lógico lo que hacen de evangelizar con cervezas. Y sacaban a colación este texto: esto es vino nuevo para odres nuevos. Ustedes son de la vieja guardia, ustedes esto no lo entienden, son odres viejos, por eso no lo van a entender. Eso es lo que algunos enseñan, eso es lo que algunos toman de la Escritura para cambiar todo y para llevar todo, digamos que de alguna manera, en el camino incorrecto. Otra de las cosas que encontramos cuando nos explican sobre este tema es el hablar de las nuevas revelaciones que Dios tiene. Entonces de ahí es de donde salen nuevos profetas, de ahí es donde sale una cantidad de gente que con limpiarse el sudor con un pañuelo, entonces ya sanan a multitudes, que con levantar una mano todos caen rendidos ante el poder del Espíritu Santo porque son odres nuevos y todo lo nuevo que trajo Jesús entonces es lo que ellos reciben. Y ahí vamos avanzando y vamos caminando y vamos mirando a nuestro alrededor y vamos viendo todo lo que nos encontramos y vamos viendo todo lo que con el pasar del tiempo las personas han ido cambiando y se han ido llevando y se han ido llevando por delante a muchas personas. Otra de las cosas que encontramos en la explicación de esto es precisamente con el Evangelio, los que utilizan este texto para abolir la Escritura. Entonces, la nueva prenda es el Evangelio, es la gracia, es el reino, es el amor, es todo lo que el Mesías hizo, o lo que Jesús hizo, dicen ellos. Y la vieja prenda es el antiguo pacto, es la Torá, es la ley, el judaísmo, y lo dejan de lado. No sirve, esos son odres viejos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Hacemos parte de los odres y del vino nuevo sobre todo. Nosotros somos ese vino nuevo y lo mismo pasa con esa explicación del vino. Gracia, reino, justicia. Y lo otro, Torah, no sirve, abolido. Y entonces vamos nosotros sacando conclusiones, vamos nosotros atando cabos. También se enseña que el Mashiach había venido con una verdad nueva y una verdad avanzada que rompía la ley, que la abolía, lo que les estaba diciendo. Y es por eso que muchas de las denominaciones que vemos hoy en día han estado asegurando lo mismo durante mucho tiempo sobre esta parábola, la que acabamos de leer. Y todo es porque a simple vista cuando miramos el resultado parece ser obvio, o el mensaje parece ser obvio. Todo lo que nosotros vemos parece ser obvio para muchos, pero vamos a ir entendiendo que quizá no es tan obvio para otros. Y vamos a leer unos comentarios de unos estudios que encontramos para que ustedes entiendan un poco de lo que yo les hablo. Estos son comentarios de estudios ya hechos. Entonces dice uno: esta interpretación tradicional de la parábola se puede resumir en una palabra: incompatibilidad. Se supone que enseña que lo viejo y lo nuevo son incompatibles, que el judaísmo es incompatible con el cristianismo. Lo viejo está desgastado y obsoleto. La iglesia debe ser un movimiento nuevo y separado, no un parche que intenta prolongar las instituciones del antiguo pacto. El nuevo pacto ha borrado y reemplazado al viejo. Esas son cosas que enseñan y hay estudios, son estudios que están circulando por ahí, por la red. Otro comentario que rescataba, dice: esta ilustración era parte de la respuesta de Jesús en cuanto a por qué sus discípulos no se sometían a todas las costumbres y prácticas antiguas de los fariseos. Es evidente que Jesús quiso decir que la verdad del cristianismo era demasiado poderosa y enérgica, miren eso, para que la retuviese el viejo sistema del judaísmo, que ya no tenía vitalidad ni elasticidad y que estaba desvaneciéndose rápidamente. Entonces, vamos viendo e identificando los errores. Como vemos, estos comentarios confirman de lo que venían hablando, de lo que veníamos hablando sobre las interpretaciones, que se han manejado por mucho tiempo. Pero vamos a empezar a ver ese otro punto de vista, con la ayuda del Ruach, como lo decía, vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo lo que la Escritura nos trae. Cuando regresamos un poco a la Escritura, vamos a notar
algo en el contexto, y es algo que se nos enseña acá, y es algo que nos enseñaba el Roe cuando nos enseñaba con Lázaro sobre las parábolas. No podemos tomar esa última, tenemos que mirar atrás qué es lo que pasa, cuál es el contexto, por qué terminamos hablando de todo esto. Y nos vamos a dar cuenta en ese contexto que todo el capítulo 5 y los primeros 16 versículos del 6 van a combinar varias historias que tratan sobre el llamado de los discípulos, la selección de los talmidim. Y eso es importante tenerlo presente para poder desarrollar de alguna manera todo el tema de hoy. No podemos quedarnos apenas con esos 3 versículos. Entonces vamos a ir a Lucas 5 y vamos a leer del 1 al 11 para ir identificando lo que nos trae la Escritura en esta tarde. Lucas 5 del 1 al 11. Entonces hasta ahora hemos ido viendo cómo mucho se ha cambiado, mucho se ha tergiversado el mensaje, la palabra del Eterno, cómo muchos se han aprovechado tal vez de la misma Escritura para sacar mensajes errados y para llevar a personas a los caminos que no son correctos. Y vamos aquí, Lucas 5:11, dice: aconteció que estando Yahshua junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y quiero que empecemos a hacer aquí un paralelo. Ya vamos 2 puntos donde leemos en la Escritura que nos hace la salvedad que el Mesías, ¿qué era lo que hacía? Él enseñaba. Enseñaba con su vida, enseñaba con lo que hacía, enseñaba con actos, con hechos. Aquí no dice que él en todo tiempo estaba metido en una yeshiva con libros, con Torah, con una cantidad de cosas, dictándole una cantidad de situaciones a sus alumnos, permitiéndoles que aprendieran y todo el día sentados escribiendo, leyendo, orando, escribiendo. Él dice que enseñaba. ¿Y a dónde estaba? ¿Estaba encerrado en 4 paredes o estaba afuera? Estaba afuera y buscaba los medios y lo hacía. Y cuando llegaba mucha gente, como acá, se montaba en la barca, pero nunca paraba de enseñar. Y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, no estoy diciendo que no está bien el estudiar, no lo estoy diciendo, simplemente que estamos poniendo un ejemplo para entender lo que el Mesías vino a hacer y lo que nos enseña o nos demanda hacer. Dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Yahshua diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Yahshua dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice? Dejándolo todo, le siguieron. Un común denominador entre los textos que hemos venido leyendo, dejándolo todo. Y aquí tenemos que hacer un alto, una vez más, y meditar en lo que les hablaba hace un momento. ¿Qué tanto encierra esa palabra dejándolo todo? Hemos venido enseñando en Pan de Vida los lunes y los jueves, los que están ahí muy pegaditos, el fruto del Ruach, sus características, el amor, el gozo, la paz, la shalom, y ahí vamos. Y había algo bien interesante que descubríamos con el Eterno, y esto es lo que hace interesante la vida con él, ¿saben? Bueno, no sé para ustedes, para mí eso es lo que lo hace interesante.
Y lo hablábamos con mi esposa y lo decíamos en el programa y decíamos, lo bueno de todo esto, cuando nos dice debemos tener paz en todo momento, en las aflicciones, en los problemas, en todo tiempo debemos tener paz. Pablo y Silas cantaban cuando estaban encarcelados, esa es la paz que todos debemos tener y allá es donde tenemos que apuntarle y todos decimos amén, sí, qué bonito llegar a tener esa paz. Y entonces esta mañana nos decían algo, cuando usted dice, aquí estoy Señor, te voy a seguir, Él va a decir, está bien, me lo toma en serio, usted me va a servir, venga porque voy a empezar a formarlo. Y cuando empieza a formarnos, entonces empieza a enseñarnos, mira, yo dejé al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, al Consolador, el que los va a acompañar, pero Él tiene unos frutos, el gozo, el amor, la paz. Y entonces se los va a enseñar todos. Y eso nos enamora y nos llena de pasión por Él. Pero se llega un momento donde Él nos va a dar la oportunidad de demostrarle que eso está vivo en nosotros. Y es ahí donde muchos salen corriendo. Y lo decíamos en el programa, decíamos esto es vivo, le estamos sirviendo a un Dios vivo. Cuando le servimos a un Dios vivo, entonces Él te va a poner tal vez la vida color de hormiga. Tal vez toda tu situación se va a poner pies para arriba. Tal vez todo lo que tú vives se va a cerrar, las ventanas de los cielos se van a cerrar, tu trabajo se acabó, todo lo que emprendes nada sale y un día miras a todo tu alrededor, todo lo ves oscuro, gris, negro, no tengo para dónde caminar, lloras y pataleas en la intimidad con Él, pero no escuchas nada. Y entonces un día te levantas y Él te dice, demuéstrame la paz, ese fruto del Ruach que he entregado en ti. Y eso lo hace interesante. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a vivirlo? No lo sé, y no vayan a levantar la mano, eso es una cuestión de ustedes con el Eterno, yo no quiero saber nada de eso. Pero estas cosas son las que hacen interesante la vida y el servicio para el Mesías. Él vino y pagó un precio muy alto por nosotros. Y cuando Él dice que ellos le dijeron, o bueno, cuando nos dice la Escritura, dejándolo todo le siguieron, es todo literalmente, todo. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera por cumplir ese llamado. Entendían que el hecho de que el Mesías les hubiera llamado para su servicio era un privilegio muy grande, pero muy grande, como no puede caber en nuestra mente, como no puede caber en nuestra mente la magnitud del Eterno. Es Él el que nos llamó. Y a veces nosotros no logramos entenderlo, ¿saben? Y a veces cuando Él pide y demanda cositas pequeñas, entonces simplemente damos la vuelta y nos vamos. Por eso es que, vamos a leerlo más adelante, muchos son los llamados. Quiero que notemos cómo nos cuenta la Escritura la historia de la primera pesca milagrosa, durante la cual Yahshua invita a los que serían sus discípulos, para que lo dejaran todo y lo siguieran, todo. Concluye en Lucas 5:11, con los pescadores dejando sus barcos, sus redes y la pesca milagrosa para seguir a Yahshua. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña este texto? Pues nos enseña cosas muy importantes. Primera, ¿a quién buscó el Mesías? Vemos que el Mesías no buscó a cualquier tipo de personas, buscó personas estables. Pero no quiero que se fijen solo en la parte laboral, porque muchos dicen, bueno, eran estables, eran pescadores, ya eran mayores, tenían una estabilidad, digamos, en su vida laboral, si lo quieren ver muchos así, o literal. Pero no quiero que se fijen en eso en esta noche, ¿saben? Quiero sugerirles que se enfoquen más bien en esa parte emocional, que se enfoquen en esa parte en la que a muchos nos cuesta, en esa parte de principios, en esa parte de responsabilidad. En esa parte quiero que nos enfoquemos, en esa parte Él buscó personas estables. Yahshua llama al ministerio a personas diligentes, a personas esforzadas, que conocen el concepto de responsabilidad. Y por una sola y sencilla razón, porque Él no es cualquiera, porque Él paga un precio muy alto, como lo decía ahorita. Y Él no necesita muñequitos o estrellitas aquí al frente. Él no necesita gente que sepa de todo lo que le puedan preguntar, no necesita a la gente más culta, no necesita a la gente que se pueda sentar con el más estudiado y adinerado y le pueda mantener una charla, no necesita eso. Y lo hablábamos hace un momento con un hermano de aquí de la comunidad y le decíamos, generalmente cuando llegamos y empezamos a mirar todo lo que era la restauración, yo lo hablaba y yo decía, hombre,
¿Será que algún día yo me podré sentar a hablar con este personaje que sabe tanto de Torá, de raíces hebreas, de tantas cosas, estudios? ¿Yo podré sentarme y mantenerle una charla a él? ¿O con este otro, con este otro? Y yo no sé cuántos de ustedes lo pensaron en algún momento. Si algún día me sale un rabino, si algún día me sale, ¿será que yo le podré mantener una conversación para que sea agradable, para yo defender esta parte y que lleguemos y tal vez lo convierta a él? Entonces ahora les pregunto, ¿será que eso es lo que el Mesías vino a hacer? ¿O será que eso fue lo que Él nos mandó a hacer? Vengan, ciérrense, estudien durante 3, 4 años y váyanse allá, a donde los que sí saben harto para que ustedes los convenzan. Eso fue, no fue lo que Él llamó, o a lo que nos llamó. Él nos llamó para cumplir con un propósito, con un llamado. Pero para cumplir con ese propósito, con ese llamado, para ser aptos de salir y hacer las cosas como a Él le gustan y como a Él le parecen, tenemos que empezar por lo menos por tener el fruto de la paz en nuestra vida. Así es que vayan viendo los pasos que tenemos que dar y vayan viendo el precio que tenemos que pagar. ¿Van a venir situaciones a nuestra vida? Claro, duras. ¿Van a venir momentos difíciles? Sí. Y entonces ahí es donde Él pregunta, ¿quieres un llamado? ¿Algún día me dijiste que me ibas a servir? Sí, Señor. Ah, bueno, lo estoy formando. Entienda, por lo menos, que lo que estoy haciendo no es mal para usted. Lo que estoy haciendo es formándolo para que cuando salga de eso, usted pueda ir y levantar a muchos. Pero a veces, por eso decía que en nuestra mente no caben tantas cosas. No cabe el poder del Eterno, no cabe su plan, no logramos entenderlo, y menos cuando estamos en una situación así. Entonces, por eso es que Él necesita gente estable emocionalmente, gente responsable, gente consciente de lo que Él llamó a ser, gente con principios, gente que cuando Él entregue, por difícil que sea la situación, no le vaya a decir, ¿sabe qué, Señor? Usted me bota, nos vemos otro día. Espere, soluciono y después vengo. Y yo le hacía una pregunta a una persona en esta semana que estuvimos visitando y yo le decía, hay momentos en los que el Eterno, a pesar de lo que usted esté viviendo, le va a recordar, oiga, yo le entregué y le confié a ustedes un alma, ¿qué van a hacer? No, Señor, pero es que no hay para el pasaje para ir. No se preocupe, yo le mando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no quería, estoy mal, no tengo ánimo, no tengo nada, no voy a ir. Eso es morir a mi propio yo. Eso es morir a mi propia vida. Eso es ser un talmidín estable, responsable, consciente de lo que Él me ha encomendado. Que a pesar de que usted esté mal, de que usted emocionalmente no quiera ni levantarse de una cama, si Él le encomendó a usted un alma, esa alma usted tiene que amarla como la ama el Mesías, como la ama el Eterno, porque la sangre de ellos va a correr sobre ustedes. ¿Y cometemos errores? Claro, cometemos muchos errores en el camino. Pero precisamente para eso son estas enseñanzas. ¿Tenemos que vivir muchas cosas para poder hablar de esto? Claro. ¿Tenemos que cometer errores para poder hablar de esto? Sí, también. Pero la Escritura también dice que el sabio aprende de los errores de los demás y el necio de los errores propios. Así es que la invitación en esta tarde es para que usted sea sabio, para que usted no deseche la palabra del Eterno, para que usted no lo deje de lado, para que entienda y capte lo que Él quiere formar en esta tarde. Muchas cosas especiales están pasando. Se necesitan personas estables, emocionalmente y responsables, que entiendan lo que es tener principios para el Eterno y puedan salir a obedecerle a Él, puedan salir a cumplir con su llamado. Y llegamos a un punto donde, después de hablar todo esto, tal vez muchos de los que nos escuchan allá del otro lado o de los que van a ver el video se van a preguntar en este mismo momento, ¿eso será verdad? Espere, porque lo que a mí me han enseñado es que Dios es bueno, Dios es amor, Él no hace acepción de personas. ¿Cómo así que Jefferson hoy está diciendo que si usted no es estable en sus emociones y en sus cosas tal vez no le va a servir? Él es todo amor. Resulta que no. Él tiene ciertos requisitos y ciertas cosas para que nosotros califiquemos. Y quiero que notemos algo, porque de una u otra manera puede que muchos tengan razón en eso, ¿saben?
que Él es amor y que Él quiere lo mejor para todos y que no hay por qué pasar tantas cosas, tal vez sí. Y no sé, tal vez en medio de la religión muchos vayan caminando y pasen su vida así, tranquilos, caminando, bendición, cositas pequeñas, pero ya, llegó la bendición, los sacó el Eterno, miraron para el lado, se estaban hundiendo y Él llegó y los sacó y los puso otra vez en el barco y sigan. Pero quiero que se fijen en algo, en lo cual yo hice énfasis, y me referí específicamente al ministerio de cada persona, al llamado de cada persona. Esos que decidimos decirle sí a un ministerio, esos somos los que vamos a ser formados, esos somos los que vamos a ser tratados, esos somos los que vamos a experimentar el verdadero amor del Padre, ese al que toma por hijo, lo azota, es el que está pendiente de formarlo, de no dejarlo salir ni a izquierda ni a derecha cuando se está yendo. Esos, los que algún día dicen, sí Señor, yo quiero tomar un ministerio, yo quiero tener un ministerio contigo, yo quiero servirte, yo quiero seguir adelante. Los que tal vez no nos atrevemos a decir, lo que me mande me aguanto, porque son palabras graves, pero que sí le decimos, lo que tú nos mandes, Señor, danos la fuerza para soportarlo, porque no vamos a volver atrás. Esos son los que el Eterno está necesitando y está llamando. Y por eso, como les decía, Mateo 22:14 nos dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y ahí vamos entonces identificando un poco del carácter que tuvo que tener el Eterno para escoger a sus talmidín, para escoger a sus discípulos. Entonces, volviendo al tema. Yahshua necesita personas que cuando Él les delegue algo, sepan responder. Y esto es algo que muchos ignoran, porque como vemos en la Escritura, el servirle al Eterno requiere ¿de qué? De esfuerzo, requiere de un sacrificio. ¿Grande? Sí, muy grande. Que no es carga, porque lo hacemos por amor. Debemos ser conscientes que tenemos que dejar muchas cosas de lado, si no todas, les digo hoy, para poder servirle. Y quiero que mediten en eso y lo piensen. Por eso es que mucho se nos ha enseñado que esto no es para todos. ¿Sí les suena aquí en la casa esa palabra? Es que esto no es para todos. Este caminar no es para todos. Es algo que se nos enseña, o bueno, que se habla en situaciones concretas. Y eso no, es decir, no lo digo yo solamente. Lo dice la Escritura. Y vamos a la Escritura, porque ahí es donde tenemos que basarnos y fundamentarnos para cada cosa que hablemos en este altar o allá afuera cuando le estemos predicando a alguien. Vamos a Lucas 14 y vamos a leer el versículo 26. Lucas 14, 26. Dice la Escritura, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces espere, vamos con calma y empecemos a analizar. Si alguno viene a mí, de los que hablaban esta mañana y decían, sí, yo quiero conocerte y servirte, quiero tener una relación contigo. Y entonces es ahí donde él dice, bueno, está bien, entra, y nos abre la puerta. Y dice, y no aborrece a su padre y a su madre. Y empezamos a poner todo en una balanza. De este lado el Eterno y de este lado los primeros que caen son papá y mamá. Dice, y no los aborrece. Ahora, no estoy diciendo que todos tengan que irse en contra de sus papás, pero sí, en la parte espiritual, en la parte emocional, tenemos que ser conscientes de lo que el Eterno nos está demandando. Que si algún día alguien que nos escucha ya del otro lado y es nuevo, y se llegó un 31 de diciembre y estábamos acostumbrados a todo el asunto y todo eso, y entonces nos dicen, oiga hermano, eso no le agrada al Eterno. Entonces con todo el amor dicen, bueno, está bien, yo me quedo, voy a estarme acá, no voy a ir a compartir, pero viajo el primero porque todos me esperan. Y resulta que el primero se organizó algo con los hermanos de la comunidad y nos invitaron. Y el primero se fue todo el día. Y entonces empiezan las llamadas de los papás. ¿Para usted es más importante esa gente? ¿Ahora es más importante los pastores? ¿Ahora es más importante su iglesia? Hoy ya es primero, se quedó ayer, no le bastó, no va a venir, ya se olvidó.
Entonces ahí es donde decimos, el que no aborrece a padre y madre, el que no es capaz de sostener y mantener esas situaciones desde el principio, no esperen nada bueno. Y no esperamos nada bueno de usted tampoco, porque es necesaria una decisión. Y en esto hay que ser estables. ¿Se acuerdan que lo decíamos? Estables emocionalmente, responsables, entender lo que se tiene que hacer y lo que el Eterno demanda. Él no quiere aquí débiles. Y no es que seamos los más fuertes, estamos en el proceso, estamos aprendiendo, pero leí algo la otra vez, un camino de 100 millas o de 1000 millas empieza con un paso, y yo le invito a que lo dé, porque o si no, nunca espere que pase nada en su vida. Entonces decíamos, aborrecer a padre y madre, ahí está. Padre y madre de lado, con todo el dolor, aunque le peleen, aunque le digan ya no quiero volver a saber nada más de usted se volvió no sé cómo, ya no comparte, ya no hace, ya no tiene tiempo, no le dan permiso de venir. Sí, con todo el amor de mi alma les digo, está primero mi Señor. Y puede ser doloroso, pero quiero decirles algo, trae recompensa. Trae recompensa cuando decidimos dar ese paso. Seguimos adelante, dice, y a su mujer e hijos. Se nos va metiendo cada vez más allá adentro. Entonces resulta que ya nos casamos, esposa y los que tienen hijos, hijos. Y él le dice, si usted no es capaz de aborrecerlos, no me sirve. Es decir, no pueden ser el primer lugar en su vida. Y entonces muchos dicen, no, pues que se casan y los 5 primeros años es bonito, después de 10 ya la esposa deja de ser el primer lugar. Es lo que muchos enseñan, ¿no? Que muchos dicen. En mi caso no es así, no va a ser así. Yo sé que aquí tampoco. Pero por amor. Y entonces, pero resulta que llegó un hijo. ¿Y qué tanto poder tiene un hijo en la vida de uno? Yo todavía no lo he tenido, pero tengo sobrinas. Y he visto cosas tan pequeñas en ellas que yo digo, no, el día que yo tenga un hijo, Dios mío, lo pueden derretir a uno, lo pueden volver a uno un 8. Y entonces es ahí donde viene la parte difícil, ¿no? Porque él nos dice, si usted no es capaz de aborrecer su hijo, no me sirve. Así llore, ayune, haga lo que quiera. Se va a llegar el momento donde él le diga, ¿su hijo o yo? Está bien, Señor, tú. ¿Fueron capaces de decirle al papá y a la mamá, sí, estoy aquí con los de la iglesia, hoy primero no bajo? Bueno, les va a tocar con su hijo. Llegar a decirle en algún momento, primero el Señor. Entonces prepárense todos los que tienen hijos, porque esas cosas, cuando el Eterno las habla, no es por hablar, tal vez puede poner a vivir algo de eso. Seguimos adelante. Dice, sus hermanos y hermanas. Ahí está un punto más. Y aún hasta su propia vida. Y fíjense cómo nos va diciendo, den un paso, den este otro pasito. Ya dejaron los papás, den este otro pasito con la esposa y los hijos. Den este otro con los hermanos, porque lo que más cuesta es despojarnos de nuestra propia vida. Es despojarnos de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de todo lo que usted durante toda su vida soñó y de pronto el Eterno un día llega y le dice, ¿sabe qué? Los únicos sueños que usted tiene que tener es servirme a mí, nada más. Y entonces ahí es donde usted lo desarma. ¿Y cómo quedamos? Y tal vez los que tuvimos la oportunidad de conocer al Eterno ya mayores, 25 años, tal vez llegué yo a conocer al Eterno. Y uno viene con muchas ideas en su cabeza. Entonces uno llega y uno dice, sí, Señor, yo te voy a servir. Yo sé que tú me vas a dar lo que yo sueño, lo que yo anhelo, los anhelos de mi corazón, porque Él conoce el corazón. Y más cuando le dicen a uno, usted tiene un corazón bonito, ¿sabe? Un corazón noble. Entonces uno dice, ya, con eso lo logré. Pero resulta que un día me lo dijo así. Su único sueño tiene que ser servirme, don Jefferson. Nada más. Y entonces ahí es donde uno dice, Señor, muero a mí mismo, muero a mí yo, muero a lo que siento. Y viene el proceso cuando empieza a confiarte cosas, cuando empieza a confiar en ti, cuando empieza a entregarte una almita, cuando empieza a permitirte llevar su palabra, cuando empieza a permitirte cositas pequeñas en tu vida. Es cuando muchas veces vas a querer en tu humanidad salir y decirle, no, Señor, así no, mejor por acá, mejor por allá. Y entonces Él te va a decir, muere a ti mismo. Y no es fácil, familia, pero tenemos que dar ese primer paso. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Así me gusta, que sigamos adelante. Dice, y aún hasta su propia vida no puede ser mi discípulo.
Miren el carácter del Mesías que tenía para poder identificar los que le iban a servir. Por eso siéntase gozoso hoy, porque si lo llamó, usted clasificó. Y ahí va caminando en eso. Regresando al llamado de los discípulos, continúa en Lucas 5, 27, 28. Al igual que los pescadores, vemos cómo Leví, Mateo, deja todo y lo sigue. Eso fue lo que leímos. Entonces aquí viene la pregunta, bueno, ¿pero qué tiene que ver la elección de los talmidín y el carácter con los vinos nuevos? ¿Qué tiene que ver con ese remiendo? Vamos a Lucas 6 y vamos a leer del 1 al 5. Dice la Escritura: aconteció en un día de reposo que pasando Yahshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Los fariseos otra vez. Respondiendo Yahshua les dijo: ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces vemos cómo los fariseos una vez más aparecen, los doctos, los que sabían mucha escritura, los que sabían mucha Torá, los que se la pasaban estudiando muchísimo, porque cuando nos referimos a ellos, nos ponemos en un ambiente donde ellos son, para que se haga un poco más claro, el grupo de personas que iba a una universidad, si quieren llamarlo así, a estudiar la escritura. Ellos eran los privilegiados, los que recibían una formación constante en un lugar especial para formarse, como Shaul lo hizo. Vamos a verlo más adelante. Entonces dice que ellos, los que sabían mucho de la escritura, los que se supone que conocían muchísimo o quizá todo, porque nunca paraban de estudiar, venían a desafiar a Yahshua en los asuntos del Shabbat. Pero fíjense en esto, ojo con esto que vamos a ver acá, porque ellos, ¿qué fue lo que cuestionaron de alguna manera? ¿Cuestionaron el comportamiento de Yahshua o de los discípulos? De los discípulos. Es decir, lo estaban cuestionando en la elección de ellos. Estaban diciendo: oiga, usted como que se equivocó al llamar a estos personajes. Acusaron a los discípulos de quebrantar el Shabbat al recoger las cabezas de los granos y desgranarlas en sus manos para comer. Vemos cómo una vez más la crítica se dirige a la elección de los discípulos de Yahshua. Lucas cierra la sección con Yahshua eligiendo a los 12, eso lo vemos en Lucas 6, 12 al 16. Y de esta manera queda, digamos que culminado, resuelta la elección de esos 12 talmidim. Y vamos a ver ahora 3 comentarios de sabios y vamos a analizar lo que hablan, porque aquí ya vamos a entrar un poco a tocar el tema de los odres viejos y de ese remiendo que quizá todavía no entendemos. Y dice uno de los comentarios: el que estudia de niño, ¿con qué se le puede comparar? Se le puede comparar con la tinta escrita en una nueva hoja de papel, pero el que estudia de adulto, ¿a qué se debe? En comparación, él puede ser comparado con la tinta escrita en una hoja de papel manchada, previamente usada y borrada. Y ya vamos a entender más adelante lo que les hablo. Otro comentario dice: el que aprende de los jóvenes, ¿a qué se le puede comparar? Se lo puede comparar con alguien que come uvas verdes y bebe vino sin fermentar de su tinaja. Pero el que aprende de lo viejo, ¿a qué se le puede comparar? Él puede ser comparado con alguien que come uvas maduras y bebe vino viejo. Y vamos con uno más, y es como una historia. Dice: la hija del emperador le dijo al rabino Yehoshua ben Shananías: qué bella Torá en un feo recipiente. Él respondió: aprende de la casa de tu padre. ¿En qué está almacenado el vino? En tarros de arcilla, respondió ella. Pero todas las personas comunes almacenan su vino en tarros de arcilla. ¿Ustedes también lo usan? Deben guardar su vino en tarros de oro y plata. Ella fue e hizo que el vino se colocara en recipientes de oro y plata y se volvió agrio.
Por lo tanto, le dijo a ella, es lo mismo con la Torá. Ella preguntó, ¿pero no hay gente guapa que esté instruida? Y él le respondió, si fuesen feos, serían aún más sabios. Entonces, dicho esto, quiero sugerirles de alguna manera que esos recipientes de los que nos habla la Escritura para contener el vino no son instituciones, no son movimientos religiosos, no son enseñanzas o doctrinas o evangelios. Los recipientes que contienen ese vino son individuos, somos personas, tú y yo. Y el vino es la enseñanza que el individuo consume o retiene. Y vamos a hacer unos cuadros y unos paralelos donde vamos a ver símbolo y sentido. Y empezamos a mirar aquí, la nueva prenda. Son discípulos previamente sin instrucción. La prenda vieja, son discípulos previamente instruidos. El parche, del cual hablamos, el remiendo, es la enseñanza. Ahora, los odres nuevos son discípulos sin instrucción. Los viejos, los odres viejos, son discípulos instruidos. El nuevo vino es la nueva enseñanza o la instrucción. Y el vino viejo es la enseñanza o la instrucción previa. Y entonces, entendiendo esto, decimos que la nueva enseñanza, sin añadiduras de las tradiciones de los fariseos, es la que Yahshua HaMashiach comenzaría a dar. Eso fue lo que él vino a hacer, pero requiriendo unos talmidín previamente sin instrucción, sin enseñanzas preconcebidas para que estos pudieran recibirlas, es decir, odres nuevos. A eso se estaba refiriendo. Y entonces nos volvemos un poco y empezamos a hacer un paralelo de los que se supone tenían que recibirlos, pero tenían toda su mente llena de muchas enseñanzas que hicieron, rechazarlo. ¿Qué hizo Shaul cuando salió? ¿Qué dice la escritura de Shaul? Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, circuncidado al 8º día, y se compara aún con los que estudiaban con él, ¿cierto? Y le decía, y dice, yo los superaba, yo era mejor que ellos en cuanto al celo de la ley de los ancianos o de mis padres. ¿Y qué salió a hacer? A matar a los que seguían el Mesías. Entonces vamos poniendo otra vez todo en una balanza. Y vienen otros apuntes que ponía yo acá, porque nadie le enseña un tema para una persona nueva a un estudiante antiguo o ya instruido. ¿Por qué? Pues porque si lo hace dejará de enseñarle algo bueno y nuevo a un alumno que apenas llega, y esa lección que había destinado para él muy seguramente se va a perder con el alumno antiguo. Porque una persona que ya tenga ideas preconcebidas en su cabeza va a desechar lo nuevo que trae un maestro. Y eso fue lo que pasó cuando llegó el Mashiach a la tierra, al mundo. Eso fue lo que él hizo. Y lo rechazaron. Nadie enseña nuevas instrucciones de la Torá a estudiantes viejos o antiguos, es decir, previamente instruidos. Si lo hace, la nueva enseñanza seguramente será rechazada y el alumno viejo se perderá. ¿Por qué se perderá? ¿Por qué será que nos dice que se perderá? Es muy sencillo, porque sin quererlo está rechazando al Mashiach, lo está dejando de lado. Y entonces es ahí donde debemos tener mucho cuidado, porque hacemos un balance. Mucho lo hemos hablado acá, miren. Decimos que hay muchas comunidades que están creciendo, y yo lo decía en alguna enseñanza que el Eterno me permitía dar. Hoy se están formando excelentes maestros. Excelentes maestros. Maestros de 4 paredes sentados estudiando la Torá en su contexto, estudiando hebreo, estudiando 1000 cosas que se pueden sentar con quien quieran a debatir. Pero hay que tener cuidado con eso, porque en medio de todo eso también viene mucho conocimiento en cuanto a costumbres, en cuanto a cosas que precisamente el Mesías estaba rechazando con ellos, y que precisamente fueron esas las que no les permitieron ver el propósito que él traía. ¿Se dan cuenta a lo que estamos hablando? A los recipientes, a ese vino nuevo, a ese odre nuevo, a lo que se tiene que tener. Ahora, no estoy diciendo que él vino a abolir la Torá, pero sí debemos hallar ese complemento.
¿Y por qué les decía que es un problema grave ese texto 39 donde nos dice que todo aquel que pruebe ese vino viejo o añejo se va a quedar allá porque le va a gustar más que el vino nuevo? Porque es un problema, porque lo hemos visto y lo vemos y lo experimentamos. Todo aquel que tiene el Mesías, solo por nombrarlo y por decir aquí aparece, hizo esto, hizo lo otro, mire, lo aparece allá y acá también, resulta que en algún momento puede olvidar que lo que él hacía era enseñar, que lo que él hacía era salir, que lo que él hacía era ir a buscar la necesidad en las almas. Y nos podemos dedicar a encontrarlo aquí, en este libro, que sin la ayuda del Ruaj no va a tener ningún sentido, que sin la ayuda y la instrucción del Mesías no va a tener ningún sentido. Y entonces por eso pasa, por eso es que ese vino viejo o añejo puede ser el que nos lleve y nos deje allá y nos permita rechazar este vino nuevo. Ahora, el vino añejo de nada va a servir si no tenemos de este lado el odre nuevo y el vino nuevo. Si no podemos, si no logramos llevar todo en un balance, de nada va a servir. De absolutamente nada. En cambio, las nuevas enseñanzas de la Torá deben enseñarse a los nuevos estudiantes, ya que nadie después de recibir enseñanzas anteriores, instrucciones previas, quieren lo nuevo. Porque dice la Escritura, la vieja enseñanza es mejor. ¿Y cuántos de ustedes lo han experimentado? Que se ponen a estudiar contexto, cosas y se empiezan a descubrir una cantidad de situaciones en la Escritura que no las estoy juzgando, que no las estoy criticando, que no estoy diciendo que estén mal, pero que nos emocionan y nos apasionan, ¿no? Se sienta uno y empieza a descubrir y comentarios y vamos a ayudas y vamos a libros, a contextos y empezamos a ver y empezamos a entender una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿cómo? Claro, por eso era. Y entonces, por ejemplo, cuando entendemos cómo estaban diseñadas las carpas en el tiempo de Abraham, nos vamos a dar cuenta que estaban apenas divididas por telas y que la sala o la habitación principal en el día se convertía a sala y detrás quedaba la habitación donde dormía Abraham y entonces ahí estaba Sara y por eso fue que de alguna manera ella escuchó todo lo que los ángeles le decían. Claro, ¿cómo no iba a escuchar? ¿Eso se nos enseña? Sí. ¿Cómo no lo iba a entender? ¿Y ellos cómo no iban a saber que ella se rió? Claro. Ya tenemos cómo hablar, ya tenemos cosas interesantes para discutir con alguien, ya podemos hablar de Torá y de contexto. Eso llama, eso apasiona, eso lo encierra a uno y puede pasar usted horas y horas y no tiene que ir a trabajar, quédese y todo el día podrá pasar ahí aprendiendo y llenando su cabeza de muchas cosas. Pero resulta que el Mesías se la pasaba afuera enseñando. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Eso fue lo que Él nos mandó? Porque ahí yo vuelvo a la Escritura y me doy cuenta que todos los que hicieron eso, Él los rechazó. Y que aquel que un día iba a seguir matando, Él se le apareció y le dijo, venga, ¿qué tiene conmigo? Y ese personaje fue el que le bastaron 3 días, cayeron las escamas de sus ojos para ir a meterse allá donde Él se la pasaba, estudiando, enseñando y hablando entre ellos, a decirles, oiga, no, estábamos equivocados, tenemos que arrepentirnos. Entonces fíjense cómo la Escritura nos va llevando y nos va dando dirección a lo que Él vino a buscar. Y lo hizo, y eso hicieron sus discípulos, eso hicieron sus talmidín, eso hizo Pablo, gran hombre en la Escritura. Seguimos. Estamos observando el carácter de la elección de los talmidín de Yahshua. Personas sencillas, pescadores, recaudadores de impuestos, pecadores. Gentiles tal vez, apartados, que no sabían nada. Y no son los tipos piadosos y educados salidos dentro de los fariseos, no son los tipos a seguir en las tradiciones de los talmidín, de Gilel, de Shammai, previamente formados. ¿Se acuerdan que habían sectas, que habían escuelas y que cada una de ellas tenía talmidín y ellos defendían lo que le enseñaba ya su rabí, su maestro, la persona que estuviera al frente, lo que hacía Pablo? Y los que él llamó no tenían nada que ver de eso. Con eso. Ahora, yo no digo que no fueran preparados o que no conocieran Escritura, yo no estoy diciendo que ellos fueran ignorantes, pero tal vez la preparación que ellos recibían era en cada Shabbat. Iban, leían la Torá, aprendían, estudiaban un poco en casa, pero entre semana estaban trabajando, estaban pescando, estaban haciendo sus labores, todo lo que tenían que hacer.
personas humildes, sencillas, estables emocionalmente. Conocían el significado y la definición de responsabilidad. Y tenían tal vez un corazón limpio, o más limpio, puro. En este sentido, son como una tela de vestido nueva, a la cual sí se le puede colocar un remiendo o parche de tela. No son como odres nuevos, para que el nuevo vino de la enseñanza del Mashiach pueda ser vertida. Son una hoja de papel nueva, sin manchas doctrinales, para que Yahshua pueda escribir una nueva historia en cada uno de nosotros. Eso es lo que busca. Por eso el carácter que tuvo él para encontrar a sus talmidim. Porque les decía hace un momento de que ellos no reunían esas características que tenían que reunir las personas para pertenecer a una escuela de esas. Eran características importantes, tenían que conocerse la escritura, memorizarla. Aparte de eso, tenían que saber también los escritos de los abuelos o de los ancianos, que son pensamientos de hombres, que se establecen y que se enseñan y en los cuales se basan mucho, sabios. Los escuchamos cada rato, la sabiduría. Para pertenecer a alguna de esas sectas predominantes de Jerusalén se exigía una extensa memorización, no solo de la Torá, sino de las Escrituras, además del conocimiento y transmisión de las tradiciones de los ancianos. Solo muy pocos podrían haber pasado a estudiar más allá para pasar a ser talmidín de los ancianos. Y quiero que vayamos a la Escritura para verificar algo de eso. Hechos 4:13. Hechos 4:13, dice la Escritura. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Quiénes eran? Discípulos del Mesías, ¿verdad? Dice que quedaron asombrados los del concilio porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial de las Escrituras. ¿Lo ven? También los identificaron como hombres que habían estado con Yahshua. Eso confirma lo que yo les venía hablando hace un momento. Ahora vamos a Filipenses 3, del 5 al 6, y vamos a tocar ese tema de Pablo del que les he venido hablando. Filipenses 3, 5, 6 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense lo que era este hombre. Y vamos ahora a Gálatas 1 y vamos a leer del 11 al 14. Gálatas 1, del 11 al 14. Dice la Escritura: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Fíjense las salvedades que empieza a hacer Pablo. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Yahshua HaMashiach. Y miren el 13, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía, fíjense, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. De esta manera vemos cómo Yahshua les respondió que en esencia los fariseos, aunque con mucho conocimiento o buen conocimiento de la Tanaj, ellos no estaban calificados para ser sus talmidín. Y aquí viene una pregunta interesante para todos nosotros. No sé cuántos no la hayamos hecho. Pero ¿cuántos algún día se han puesto a pensar, yo cómo le voy a servir a Dios si no tengo ni idea de la Biblia? Si no tengo ni idea de cómo ir a enseñar o sostenerle algo a alguien con la Biblia. Si tal vez para buscar una cita tengo que ir primero a internet con las palabras claves para saber dónde está. Fíjense cómo todos los que muchos sabían no le sirvieron al Mesías para ser sus discípulos. Necesitaba y le bastó con gente estable y responsable.
diligente, que quisiera hacer y obedecer lo que él demandara. En pocas palabras, eran odres viejos, pero que los convertían. En pocas palabras, eso los convertía en odres viejos. ¿Qué los convertía en odres viejos? Todo lo que arrastraban con respecto a las tradiciones de los ancianos. Fíjense que Pablo decía, lo que yo les hablo no es un mensaje, no es un evangelio que me ha enseñado hombres. No fue nada de todo lo que yo aprendí allá atrás, de todo lo que me formaron. No, no es eso lo que yo vengo a hablarles. Vengo a hablarles de lo que Yahshua HaMashiach hizo en mi vida, de lo que Él ha formado en mi vida, de lo que Él ha hecho en mi vida. Eso era lo que el Mesías estaba hablando, lo que Pablo estaba hablando en ese momento. Entonces, ¿qué los convertía en eso? En todo lo que arrastraban de antes, todo lo que aprendían. Esa cuestión, ese punto, eso era lo que los descalificaba, a menos que ellos mismos tomaran la decisión y se quitaran ese yugo. Ahora, ¿es posible? ¿Es posible en este tiempo? Sí, Pablo lo hizo. Le bastó un encuentro para que todo cambiara en su vida y para que pudiera hablar como estaba hablando aquí en Gálatas. Por tal razón, nuestro Redentor elegía asociarse con personas que, aunque muy poco conocimiento en la Tanaj o en las Escrituras, eran limpios, puros de corazón, eran odres nuevos, con toda la voluntad de recibir su instrucción. Y quiero dejarles otra inquietud para que ustedes lo mediten. Y para que tal vez los que van a escuchar este mensaje o los que lo están escuchando por Facebook antes de que empiecen a escribir y a mandarnos piedras por ahí, lo mediten. ¿Sería que el Mesías se equivocó? Quiero que solo usted lo piense. ¿Sería que Él se equivocó con lo que hizo? Cuando vino y rechazó la élite y escogió pescadores y escogió gente no tan preparada y escogió gente con corazones limpios que estuvieran dispuestos a decirle sí, yo sé hacer caso. Medítenlo, a ver qué pasó con eso. Culminamos. Él escogió 2 pescadores que se convirtieron en ¿qué? En sus talmidín, que luego se presentaron ante el Sanedrín. Y fíjense cómo el Eterno exalta y cómo el Eterno demuestra el plan perfecto de todo lo que vino a hacer. ¿Qué hicieron con ellos? Pedro y Juan los pararon allá al frente, delante de todos, el Sanedrín. Y ellos demostraron que el poder del Ruach HaKodesh y que lo que el Mesías les había enseñado allá afuera, ejerciéndolo, no era poca cosa. No los pudieron retener, salieron a seguir llevando la palabra. Eso salieron a hacer, a seguir ejerciendo su llamado. Y entonces ahora ellos eran nuevos vestidos, odres nuevos, eran nuevos estudiantes. Y es lo que el Eterno quiere en esta tarde. Eso está buscando, nuevos estudiantes, nuevos vestidos, odres nuevos. No que conozcan mucho, no que sepan mucho, no que sean los más aplicados. No, está buscando gente estable, gente de corazón limpio, puro, que tenga el amor para soportar y avanzar, que tenga el amor y la pasión para aceptar todo lo que Él trae a nuestra vida, que tengan el amor y la pasión para estudiar la Escritura, sí, también, porque ahí no dice que ellos siguieron siendo pescadores, no, ellos se prepararon, conocieron, el Mesías les enseñó, no eran ignorantes, pero sobre todo tenían algo muy especial que no todos tienen hoy en día, y es el poder del Ruach HaKodesh, una intimidad tremenda con el Eterno, una intimidad muy especial que pocos la tienen hoy en día, que muchos rechazan y que a veces el conocimiento trata de opacar, que a veces el vino viejo trata de desviar. Y vuelvo y lo digo, no estamos diciendo que ese vino viejo o esa Torah está mal, no la estamos aboliendo acá. No es eso lo que estamos enseñando, para que lo tengan claro. Lo que estamos enseñando es que debe haber un equilibrio en todo y que no podemos dedicarnos solo a buscar a Jesús en la Biblia o en la Torah. Tenemos que encontrarlo, pero también salir a hacer lo que Él hizo. ¿Estamos de acuerdo? Amén.
Vamos a orar en esta noche. Bendito Abacadosh, te damos gracias, papá, en esta hora, Señor. Por tu bendita instrucción, papá, por tu alimento, por todo lo que traes a nuestra vida, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos, Padre, que tus planes con nosotros son de bien y no de mal, papá. Porque hoy entendemos que tienes una ruta trazada para cada uno de nosotros, Padre. Porque hoy entendemos, papá, que tu misión es levantar verdaderos talmidín, con carácter, Señor, estables, con responsabilidad, papá, que estén dispuestos, Señor, a salir, a vivir, a asumir lo que tú viviste, lo que tú viniste a hacer, el precio que tú pagaste por nosotros, papá. Tú buscas personas, Señor, que tomen la decisión de servirte por encima de todas las cosas, Padre. Que aunque en su humanidad no sean capaces de morir y negarse a sí mismos, Señor, con tu ayuda, con tu voluntad, con tu amor podremos lograrlo, papá. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, llegando a cada casa, a cada familia, a cada hogar, Señor, a cada persona, Padre, que ha escuchado este mensaje, tu palabra, Señor. Por eso ahora te pido que seas tú, Señor, llegando a este lugar, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, papá. Que seas tú, Señor, quebrantando, Padre, quizá todo pensamiento, Señor, quizá toda queja, Padre, quizá todo aquello que quiera levantarse en contra tuya, en contra de tu palabra, papá. Que seas tú tomando el control, que sea tu bendito Ruaj en esta hora quebrantando, Señor. Quebranta el corazón, quebranta la soberbia, Padre. Quebranta todo aquello que va en contra tuya, papá. Quebranta, Señor, todo aquello que aún ha venido levantándose de un tiempo para acá, Señor, para apartar a cada persona de tu lado, Padre. Quebranta, Señor, todo aquello, Señor, que ha querido levantarse, papá, para no permitir escuchar, Señor, tu palabra, tu voz, Señor. Por eso yo te pido en esta hora, obra, Padre. Obra sobre cada uno, Señor. Obra sobre cada mujer, sobre cada hombre, sobre cada niño, Padre. Prepáranos, Señor. Aún, Padre, cuando tengamos, Señor, viejas enseñanzas, Padre, que sean inconveniente para lo que tú quieres hacer con nosotros, quítalas, papá. Quítalas ahora, Señor, desarráigalas, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach, Señor. Hoy permítenos ser, Señor, ese vestido nuevo, papá. Hoy permítenos ser, Señor, ese odre nuevo, Señor. Ese tipo de personas con un corazón limpio, Señor, con un corazón puro, donde tú vas a poder venir a escribir, Señor, sin mancha, Padre. Yo te pido en esta tarde que seas tú, Señor, levantando, Señor, esa nueva generación, papá. Que seas tú levantando, Señor, a estos pequeñitos que tienes en esta casa, Señor. A los que están en la radio, a los que nos siguen, Señor. A los que te siguen a ti, papá, aún de otros países, Señor, levanta, Padre. Trae claridad, Señor. Trae convencimiento en esta hora, papá. Permítenos, Padre eterno, entender tu plan perfecto y lo que tú viniste a hacer, amado Yahshua HaMashiach. Permítenos ser un Leví más. Permítenos ser un Pedro más, Señor. Permítenos ser uno de esos, Señor, que es levantándose y dejándolo todo te siguieron hasta el último día de sus vidas, papá. Yo te lo pido en esta hora, Señor. No nos dejes, Padre. No nos abandones, que sea tu bendito Ruaj en esta hora, Señor, tocando cada vida, cada alma, Señor, que sea tocando mi vida, Padre, cuando se presenten cosas y pensamientos que no nos quieran permitir, Señor, avanzar. Aun cuando el enemigo se levante, papá, para mostrarnos que lo que tú haces es malo, que tú te has ido, que te has apartado, Señor, que los frutos del Ruaj nunca será posible tenerlos en nuestra vida, Padre. Obra ahora, Señor, que todo aquello que se levantó, que quiso venir a tomar dominio de cada vida, Padre, tenga que huir ahora, Señor. Yo te lo pido, papá, trae libertad ahora, Señor. Liberta tu casa, liberta a tus hijos, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach, papá. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú todo lo tienes bajo control, que tus planes son perfectos, papá. Te bendecimos en esta hora, Señor, porque sabemos, Padre, que tú, Señor, cumplirás, papá, y perfeccionarás lo que has empezado en cada uno de nosotros, Padre. Entrego este tiempo en tus manos, Señor, agradeciéndote. Entrego mi vida en tus manos, papá, y te doy gracias por permitirme ser un instrumento más, una vez más, Señor, en tus manos, papá. Pongo en tus manos cada una de las familias, cada uno de los oyentes, Señor,
creyendo que tú harás, Señor, la buena obra, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.